eje principal sobre el que se montó el gobierno en particular fue tratar de apropiarse del resultado. Sí. Creo que tiene más que ver con que quedaron muy en falsa escuadra con la decisión de la Corte de Apelaciones. Dijo, lo que la defensa argentina en los 4 gobiernos sostuvo, que es que básicamente Loretta Preska aplicó mal las leyes argentinas, tenía razón la defensa argentina. Eso es básicamente el quid de la cuestión. Y no hay con qué darle a eso. No hay con qué, lo está escrito. A mí me daría mucha vergüenza decir como mensaje, siéntense en casa todos juntos a la hora de la cena y charlen de lo que le pasa a cada uno, porque estamos hablándole a gente que tal vez no tiene una mesa o no tiene una cena, o los chicos no están en la cena o están todos sentados y cada uno está mirando un celular diferente. Mi sesgo me lo critico a mí mismo, pero no lo puedo evitar, siempre es ir hacia la macroscopía. Lo que me preocupa es qué tipo de mundo estamos diseñando. Y allí la definición de para qué sirve la escuela primaria y la escuela secundaria es muy importante. ¿Y cuál es el objetivo que se busca ahí en la formación? Que aprendan a sumar y restar, que sepan dónde está Madagascar o los ríos de Europa, o el objetivo es aprender a convivir desde el amor por la diferencia. Vivimos una sociedad fragmentada, una sociedad violenta, una sociedad que todo el tiempo está viendo cómo castiga al más débil. Bueno, escuchaba un poco ahí la presentación desde la presidencia de la nación, no desde algunos periodistas, de la presidencia de la nación se baja esta cosa muy violenta, muy agresiva, pareciera que se hace un culto de eso cuando debería ser todo lo contrario. Acá también, digo, el gobierno provincial aporta lo suyo, ¿no? Cuando el gobierno provincial dice y hace propaganda y llena la provincia de carteles de que estamos construyendo la cárcel que se llama el infierno. Se habla de salud mental berreteándola en general, se habla de salud mental tirando tips clasemedieros, y no se habla de salud mental como un derecho, no se habla de salud mental como parte de la existencia humana. No existe existencia humana sin salud mental. No hay salud sin salud mental. No existe salud mental sin futuro. No hay salud mental sin salarios dignos. También tenemos que hablar de la salud mental de los docentes. Y me parece que hay otro aspecto que es por ahí el más complejo y que no viene de arrastre, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esto y yo lo discuto mucho con los adolescentes, cuesta muchísimo proyectar algo, cuesta muchísimo pensar en un futuro, ¿no? Es siempre un presente permanente, entonces la frustración parece que es la marca muchas veces de lo cotidiano, y hoy tuvimos esta expresión absolutamente inesperada y brutal, pero que a la vez me parece que se puede tratar de empezar a entender y también para pensar colectivamente cómo lo encontramos en salida. Todo esto pone en el centro de la escena la importancia de la estatización. Sin estatización no existía Vaca Muerta. Vaca Muerta existía desde el 89. Nadie quería poner un peso porque nadie quería hacer la curva de aprendizaje. La hizo YPF solita. Eso fue la decisión de Cristina, no hay duda, ninguna duda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches, estamos comenzando QR, la previa, saludo a la barra querida. ¿Qué dice Martín Granoski? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda Pablo Caruso? Muy bien. Muy bien. Hola Irina. Hola, buenas noches. Están sin saco porque nos están queriendo confesar algo acá en el estudio. Sí. En cualquier momento desaparece y me quedo en verde total. No me da para Increíble Hulk, pero podría ser en cualquier momento. Le damos la bienvenida y gracias por estar en esta previa al señor Martín Epstein. Hola Martín. ¿Cómo va eso? Gracias por la invitación. Bien. Martín es uno de esos politólogos que se especializaron después en economía. Así es. Y vienen muy bien por aquello de que la economía no es una ciencia exacta, marida con la política. Completamente de acuerdo. ¿No? Sí, completamente de acuerdo. Recién vengo de una actividad en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, después les cuento, pero se habló de esto. Dato que no conocía, originalmente la carrera era de Economía Política, licenciatura en Economía Política. Sí. Y si no me equivoco, la dictadura le saca lo de política y quedó. Así es. No tenía ese dato, pero conceptualmente es muy importante. Sí, porque se busca hacer una especie de economía técnica sin rigor social o sin una mirada sociopolítica, claro. Y entonces caemos en esa mirada. Cosa que te queda una fórmula y así son, estos son el famoso Excel.
El famoso Excel que funciona. Que no existía, pero no importa. No importa, la tablita. Claro. El concepto estaba. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar hoy con segmento del mundo según Manu. Y ahora les vamos a explicar por qué, lo recordamos. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Perdón, empiezo por el final. Aclaro que no tengo hermana. Los extrañé, ¿eh? Si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. Fin. Y se terminó. ¿Para que dormí poco y me pierdo? No necesito ni que te acerques ni verlo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Y la motosierra es eterna. En serio, dormí poco, me desvelé. O sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Bueno, es cierto, hoy hay un día muy cargado en temas de agenda y con temas muy, pero muy importantes. En un momento vamos a hablar con Martín sobre el dato de pobreza que publicó hoy el INDEC. Hay actividad de los movimientos sociales y nos importa mucho, vamos a ir a eso también. Desde ya nos vamos a meter en temas internacionales, bueno, de todo, judiciales como siempre, en QR. Pero ¿por qué arrancamos por acá? Porque nos da la sensación que hoy Adorni representa algo específico del gobierno, un momento del gobierno que creo que se refleja. Yo no sé si está suspendida la conferencia de prensa que había convocado el propio Adorni, si está en duda y el gobierno dice nunca estuvo confirmada, entonces está en duda. Porque nos preguntamos ayer, y ahora vamos a compartir algunas novedades del mundo Adorni, nos preguntamos ayer, che, ¿se banca Adorni una conferencia de prensa con pregunta, ¿no? Conferencia abierta. ¿Se banca efectivamente este momento? Y si no se lo banca, el sentido de Adorni como tal, dentro del propio gobierno, también se resquebraja un poco. Sí, y si se banca además cuando le toque, porque no se puede postergar indefinidamente, un poquito sí, cuando le toque el informe del Congreso, porque es jefe de gabinete, no solo vocero. En realidad, el jefe de gabinete, ¿qué hace de vocero? Sí. Bien. Respuesta, no se banca. Claro. Vos preguntás, ¿se banca? No se banca. Yo creo A lo mí, mismo. No se a mí me banca. parece que quedó muy expuesto No se en la banca. última conferencia de prensa. Sí. Primero la actitud prepotente y intento de humillación hacia los periodistas. Sí. Me parece que quedó que de por sí es muy grosera, entonces y que quedó muy en primer plano. Y que eso no lo ayuda, porque además es obvio que en la próxima conferencia de prensa, si es que existe, las preguntas van a ser igual de agudas. Y me parece que se quedó sin herramientas Adorni para Pero contestar. le sumo algo y quiero escuchar la palabra de Martín desde el análisis político, pero no es que iría a una nueva conferencia con los mismos temas. Van apareciendo cosas nuevas. O sea, le van a preguntar por las jubiladas que le prestaron 200 Bueno, por lucas eso verdes. te digo, ¿cómo contesta? O sea, hoy Manuel Adorni, con toda el agua que corrió desde el día de esa Sí. conferencia de prensa, ¿cómo contesta cuando le pregunten por las dos Claro. personas, las dos mujeres que le venden la casa y le prestan la guita? Claro. Y claro, ya no puede decir de nuevo, como poder puede, pero la verdad que No no puede cuaja. decir en mi vida privada. No, eso y es- la otra, sos apenas periodista. Sos apenas un periodista. Sos apenas una periodista. Me Tiene gustó la botina. performance de Claro. Irina. Atención. La hacemos. Para mí es reel, para mí es cortecito. Martín, ¿qué significa Adorni en este momento del gobierno? O al revés, ¿en qué lo zambulla el gobierno este momento Adorni? Yo creo que la gran dificultad es que Adorni es un personaje prepotente y no puede ser prepotente porque está completamente golpeado. Digo, Sí. cada día que pasa, la sensación es que está más expuesto, todo el manejo turbio que tuvo con los fondos propios, con los fondos prestados. Digo, hay una sensación de, es como rascas un poquito y le vas a encontrar una propiedad O nueva. sea, si su prepotencia era toda una virtud de su manera de hacer política, eso está, Hoy le está jugando muy en contra, me En parece. contra. Tengo Si la Adorni curiosidad. es Adorni, me parece lo que dijo Hernán. termina, claro. Hernán dijo, Adorni en esa conferencia quiso demostrar que sigue siendo Adorni, más no. No. Es Hay que una me parece que falla- ya no puede. Claro. Hubo una falla estratégica además, porque esa conferencia de prensa fue la más preparada del mundo. Exagero un poquito, pero no sé si demasiado. Sí. Sí. Fue muy preparada. Sí. Es decir, los grandes estrategas, el genio de Santiago Caputo, el genio del propio Adorni y no sé quién más participó, fallaron ahí. Porque fallaron por una cosa, porque ellos creen que Milei se puede clonar. Esto no es obviamente un elogio a la agresividad de Milei ni a la violencia de Milei, para nada. Jugaste al filo. Pero no se puede clonar. Mi ley se puede clonar, jugaste al filo. Sí, es cierto. Te estás metiendo en cosas. Es verdad, Yo no sé si se dio es verdad. Golpe No, bajo. es verdad. No es estilo cover. Perdiste la elegancia, Martín. Quedó ahí. A ver, vamos a compartir. Vean esto que tiró, esta información nueva que tira Graciela Ocaña, pero no es solamente lo que dice Graciela Ocaña respecto
de una de las jubiladas que le habría prestado $200.000 a Adorni para comprarse el departamento de Miró, que compró sin vender el de la Avenida Asamblea. Encima ya le tenemos todo el croquis. Es donde lo dice. Para mí ahí hay un dato que me gustaría que lo charlemos también un poco. Miren. Se enoja, dice que va a presentar a futuro y bueno, después siguen apareciendo cosas como, no sé, una de las jubiladas que estas que le compraron y le financiaron la casa con una hipoteca, al mismo momento que estaba haciendo eso, estaba pidiéndole a la ciudad un pase cultural de 60.000 pesos haciendo ese trámite, la verdad. ¿Cómo para una de las jubiladas que le vende a Adorni y le da la hipoteca por $100.000 estaba pidiendo un subsidio? Sí, un subsidio, es una especie de subsidio, es un pase cultural que la ciudad tiene para las personas mayores que ganan en ese momento menos de 600.000 pesos. A ver si se entiende. Se inscribió en una política de contención social porque ganaba menos de 600.000 pesos en su momento. Sí. Es la que, en teoría, le prestó $200.000 porque le pintó, o 100.000, porque creo que entre las dos, claro, 100.000 cada una. Lo que a mí me sorprende es que hayan elegido 2 jubiladas en este país. No digo, podrían haber elegido cualquier otra profesión, o cualquier otra carrera, o cualquier otro sector de la sociedad, pero ir a elegir 2 jubiladas y tratar de justificar que 2 jubiladas le prestaron $100.000 cada una. ¿Qué pasa? Tocayo tienen un problema, porque en general lo que se elige para este tipo de cosas son albañiles. Claro. En serio. Claro, pero los albañiles son los más golpeados por la crisis económica. También. Están jodidos por elegir. O sea, no tenés con quién elegir. Una mujer en ese momento de su vida que buscó ayuda social, difícil que si tiene 100 lucas verdes, ¿no? se las preste a una persona que no conoce, además. Porque están en esta situación. Hay dudas acerca del papel de estas 2 mujeres. Diga. Hay una de ellas incluso que trabajó en el ámbito inmobiliario y de la construcción. O sea, no podemos decir... De hecho, no las están citando todavía a declarar como testigos, porque no está claro que vayan a ser testigos o que terminen siendo imputadas. O sea, con esto no estoy diciendo nada, no estoy queriendo decir que ellas hayan hecho deliberadamente algo, o que su nombre se haya utilizado con su consentimiento, o que hayan participado de una operación para simular una compra. Entiendo. ¿No? ¿Vos decís, juez de la causa? El juez de la causa es Ariel Lijo. No, está bien. Este tramo de la investigación, me gusta el subtitulado de Caruso. No, porque ¿y el fiscal? Esperá. Este tramo de la investigación está delegado en el fiscal. Sí. El fiscal es Gerardo Policita. Yo te voy a decir algo. Pausa. Ella así dijo pausa. Claro. Gerardo Policita, pausa. Pero reconozcamos algo, estamos naturalizando cosas. Lo primero, que cada vez que aparece un nombre de un juez o de un fiscal, lo primero que pensamos es para quién juega. Claro. Obvio. ¿Cuál es su terminal? Por eso hace por eso hace la pausa, tiene lo que corresponda, pone Irina. Claro. Hace muchos años que hacemos esa lectura. Sí, no es de este gobierno. Lo que sucede es que este gobierno está generando un acercamiento con el fuero federal que nos lleva más todavía a hacer esa lectura. Ayer contaste que la esposa de Martínez Giorgi mandaron el pliego para que sea jueza. Sí. Y no hace mucho tiempo el pliego de Ariel Lijo fue el pliego para juez de la Corte, que tuvo algunos problemas. Martínez Giorgi tiene Libra, la causa Libra, delegada en la fiscal, Libra, la causa Libra. Exactamente. A ver, Iri, entonces ahora vuelvo a lo que dijiste. Vos decís, guarda con la espera para citar a 2 mujeres que, claro, su testimonio sería muy rápidamente, corroborarían, o todo lo contrario, lo que pasó con Adorni y ese préstamo. Y vos decís, o sea, me parece razonable que el fiscal esté juntando algunos datos sobre qué papel tuvieron estas mujeres. Está bien. Citó primero a la escribana. Para el 8 de abril. La escribana que se llama Adriana Nechevenko. Esta escribana intervino en la operación de compra de la Casa de Caballito. En la escritura están los nombres de estas 2 mujeres. Sí. Y figura que estas 2 mujeres son las que le venden la propiedad a Adorni y las que a la vez le financian la compra. O sea, ellas son acreedoras. O sea, ellas le prestan y son acreedoras del préstamo. Bueno, sin contar esto, que además el valor que figura es un valor bastante menor al que sería el valor de mercado, porque figuran $230.000 la escritura en una zona que difícilmente el metro cuadrado cueste menos de $3.000. Lo cual acercaría la propiedad a $500.000. Más o menos 400 lucas verdes. Un poco más, te diría.
Entonces, el fiscal citó primero a la escribana, que además es la escribana de la compra de la casa en el country Indio Qua. Esa compra está a nombre de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni. Tampoco está incluida en la declaración jurada. Es una compra de noviembre de 2024, la del country Indio Qua. El fiscal ahí también pidió otras cosas, como por ejemplo saber si hubo refacciones en esa casa, pidió unas constataciones al country, si hubo reformas que pueden haber sido realmente costosas. Pero bueno, es la misma escribana que interviene en 2 operaciones que por ahora ella va a certificar no figuran. O no su trabajo como escribana, lo que hizo. Y ella puede llegar a decir, y yo la verdad que no sabía quiénes eran estas señoras, pero hay que ver si esta escribana no tiene otras escrituras con esas mujeres. Hay que ver, diríamos. Entonces hay que ver muchas cosas. Ahora, a todo esto, esto va tomando color calle, digamos, ¿no? Porque mencionaba, si querés mostramos, Juli, primero lo del country, o lo que tenga. Esto es en el country, donde está la propiedad de Adorni. Allí organizaciones sociales se acercaron efectivamente para expresar todo lo que tienen para expresar respecto a las políticas de gobierno y la contracara o la misma vara con la que efectivamente el gobierno quería valorarse a sí mismo, ¿no? Cuanto más alto trepa el monito, así es la vida, el culo más se le ve. Bueno, y esto pasaba en los alrededores de la casa de Manuel Adorni. Ayer les contamos, hubo clase pública, hoy también, porque en medio de todo esto hay un reclamo por el financiamiento educativo y entiendo que además hubo... esto sí, esto es lo de ayer y lo de hoy, efectivamente. A ver, cuando se traslada a calle, Martín, porque además todas encuestas, hay más imágenes de la clase pública, creo que no hay encuesta ni de las que pide el gobierno ni de las que pide la oposición que a Adorni le den bien, digamos, ¿no? No, mira, te cuento, yo doy clase en Puan, a 2 cuadras de la propiedad de Adorni. Justo hoy no podía ir a acompañar a otros compañeros, pero sí compañeros míos de CBC estaban ahí presentes en la charla. Lo tremendo fue lo de ayer, que rodearon la manzana casi con efectivos para evitar una clase pública, cosa medio ridícula en estos tiempos, y efectivamente hay algo que no se puede medir, que es ¿cuánta cuerda le queda a Adorni? ¿Cuánto le sirve a Adorni? Para mí es la gran pregunta, en función del proyecto del gobierno. Al gobierno, claro, tal cual. ¿Cuánto tiempo más le sirven en funciones y en qué momento lo van a tener que correr de costado? Como pasó también con Espert. Acordémonos que parece otra galaxia y otro tiempo, pero el año pasado estábamos discutiendo la candidatura de Espert. Ahora pensemos juntos, Martín. Adorni es un vocero de mucho oficio y que fue muy importante para el gobierno. Nosotros, ¿se acuerdan? Lo nombrábamos en temporadas anteriores de QR, el ministro de la batalla cultural, porque efectivamente expresaba eso. Y era muy eficiente. Eso eventualmente lo está perdiendo. Es el jefe de gabinete. Es un hombre de mucha confianza en un ámbito que no le ha sido siempre sencillo de manejar al gobierno. Sí, te agrego 2 cosas. Es Karina. Claro. Es Karina y Milei, digo, las 2 cosas, ¿no? Es Karina y Milei Javier. Y es el que ganó la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires por los libertarios, además de todo. Ese dato es importante, Martín. Y además ¿Lo que representa para la ciudad? Para mí es definitivamente parte del riñón más cercano de Milei, por eso es que no es tan fácil sacárselo de encima. Con Espert había una discusión que era la afinidad que tenía Milei con él, ¿no? Esta cosa de la buena onda personal. Ahora, Adorni está sentado en todas las mesas de negociación, en todo el chanchullo Libra está metido, porque está claramente vinculado con el entramado más chiquitito, más cercano de Karina y de Javier, con lo cual la sensación que a mí me da es que lo están cubriendo no solo porque le es funcional, sino porque la salida de Milei es una caja de Pandora, no sabés dónde termina. La salida de Adorni. De Adorni, perdón. Claro. Esto que plantea Martín me parece muy interesante, porque quizá la pregunta no es tanto por qué el gobierno lo retiene, sino eventualmente qué significaría sacarlo. Y es una evaluación de costo. ¿Cuál es el costo más duro? Eso es lo que... Sí, yo digo, creo que el costo potencial de un Adorni corrido, desplazado o al que le soltaron la mano puede ser muy, muy grave, muy fuerte, y por eso es que todavía por eso lo sostiene. Insistimos, no estamos deteniéndonos en el nombre Manuel Adorni per se, sino el rol que cumple en el gobierno y lo que le significa al gobierno, con un problema adicional que todo el tiempo le van surgiendo cosas nuevas. Bueno,
suficiente Adorni por aquí. Miren esta nota, y algo mencionaba recién Martín que creo que va de la mano. Esto es la política online, pero Marcela Pagano está siendo la diputada nacional ex Libertad Avanza. Nerviosismo en el gobierno de Milei por la misteriosa mansión de San Isidro. El chalet de Vieites y Quintana fue atribuido a Adorni. En La Rosada pidieron a medios que no se hable del tema. Sospecha sobre otros funcionarios, un empresario cripto figura como propietario. Y miren este posteo de Marcela Pagano, que está recuperó su función periodística, digamos, desde un costado de denuncia respecto de lo que ella creía que era Libertad Avanza y no fue. El gobierno presiona a dueños de medios de comunicación para que no se hable de esta vivienda en Martínez. Presenté denuncia penal para que se investigue por qué hay una consigna policial en la puerta de este domicilio desde hace tiempo y de manera ininterrumpida que fuentes policiales argumentan estar sujetas a designación de Presidencia de la Nación. ¿Es o no de Adorni? Y ahí aparece otro personaje vinculado, por eso yo me detengo en lo que dijo Martín, vinculado a la organización del Tech Forum del 2024, donde Adorni era una persona muy importante. Y 2025. Adorni estaba proyectado como el orador principal del Tech Forum 2025. Claro, pero el 2024 hubo efectivamente una en también. En el 2024 Adorni estuvo sentado en primera fila y estuvo muy en contacto permanente. Bien. La clave de esta cuestión es que Adorni era el eje del Tech Forum 2025, que es el que naufragó por el escándalo con la criptomoneda. Claro. El empresario que menciona Marcela Pagano se llama Álvaro Castro Burgueño y es efectivamente una persona que trabaja con la tokenización del mercado inmobiliario. ¿La tokenización? ¿Qué es claro, eso? ¿Qué es llevar inversiones en criptomonedas al mercado inmobiliario. Y por eso hay mucha, o sea, ella plantea una sospecha alrededor de esa vivienda que está a nombre de esta persona. La vivienda está a su nombre. Está a nombre de Castro Burgueño y... ¿Amerita Castro Burgueño una custodia policial? No. Y la pregunta es, claro, ella, bueno, Marcela Pagano dice que ella tiene confirmado que hay una custodia policial las 24 horas de la Policía Federal. Tiene que haber alguna razón para que esa custodia esté ahí. Y lo que ella también dice en la ampliación de denuncia que presentó, porque ella presenta esto en la causa de enriquecimiento ilícito, sí. Ella lo que dice es que los vecinos atribuyen la casa a Manuel Adorni. $2 millones. Bueno, $2 millones. Retengan lo que Pagano dice y la política online dice: presión fuerte sobre los medios para no hablar de esa casa en Martínez. Qué bueno que estamos acá en Perfil, sí. Y otros medios también que lo pueden mencionar, los menos. Mucha oscuridad sobre todo esto, por eso nos parece que alrededor de Manuel Adorni pasan más cosas que el solo hecho de mostrar que hay un personaje del gobierno que va en contra de la propia vara con la que el gobierno invita a mostrar el resto de la política. Mientras tanto, en nuestro país suceden estas cosas, miren. Municipales de Santa Fe van a un paro de 72 horas, denuncian intento de disciplinamiento. Festram ratifica la medida tras una paritaria sin acuerdo, cruza el gobierno de Puyaro por avalar descuentos y desconocer el derecho a huelga. Hoy habló Puyaro, lo pongo en otro costado, más de análisis político. Hoy Puyaro dijo que de alguna manera hay una parte que es del kirchnerismo, otra parte de la Libertad Avanza, pero que tienen que dedicarse a construir una suerte de nuevo Juntos por el Cambio. Hay definiciones, lo que me interesa de Puyaro es cómo se va desprendiendo del gobierno. Lo mostramos el otro día cuando dijo el modelo económico cruje. Eso es porque su base social también le está señalando que las cosas no están bien en la vida cotidiana de la gente. Miren qué más. Seguimos repasando el país y ya vamos a ir a Martín con esto. Crisis en la pesca. Armadores advierten un escenario terminal, convocan a protestar en el puerto de Mar del Plata. El sector fresquero de Mar del Plata denunció que la actividad es inviable por el aumento de costos y la presión impositiva. Alertan que la flota podría paralizarse y convocaron a movilización urgente. Fíjense, actividad inviable, escenario terminal. ¿Qué más? Cerró una metalúrgica que proveía a gigantes como YPF y Techint. Despidió a todo su personal. Le ofrece el 50% de las indemnizaciones en cuotas. Bueno, ¿qué está viendo Martín en esta escena? Que
que subyace, es donde nos movemos cotidianamente. Mira, lamentablemente nada nuevo, ¿no? La gente de Infogremiales todo el tiempo releva casos como el que traías recién. Estamos en un escenario crítico, pero paradójicamente el gobierno tiene un dato que le gusta, que es que la actividad económica creció el año pasado y tuvimos un aumento del PBI del 4 y pico por ciento, 4,4. Claro, lo que no dice eso es que es un promedio, y en ese promedio tenés a grandes sectores que traccionan un montón de mercado de trabajo que están pasándola muy mal. La industria, comercio, la construcción, son 3 sectores que motorizan fuertemente el empleo, pero que están en rojo desde que asumió el gobierno de Milei. Y esto es lo que esconde el dato de crecimiento económico que salió a celebrar hace unos días el gobierno. Este tipo de dinámicas son peligrosísimas, porque empieza como a cocinarse por debajo, una especie de fuego lento, un clima de mucha conflictividad social en términos de pérdida de puestos de trabajo. Vos decís, puede haber crecimiento de la economía, claro, mostrar números positivos otra vez en el Excel, sí, pero sin embargo eso puede generar un deterioro social que no se corresponde. Bueno, frente a esto, no lo vamos a analizar ahora en detalle, pero quiero una mirada de Martín, que después va a analizar con más profundidad el dato de pobreza que hoy dio el INDEC. Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, la pobreza es la más baja de 7 años. En términos estadísticos es cierto. En el segundo semestre de 2025, recuerden que se mide por semestre, la pobreza se ubicó en 28,2%, la indigencia 6,3%. Hoy Juan Carlos Junio decía, dirigente del Partido Solidario, decía, donde dice indigencia, pensemos personas que sufren hambre, porque indigencia pues es una palabra que vele, ¿no? Ahí hay niños y niñas con hambre, que sufren hambre diariamente. Con respecto al segundo semestre del 2024, la incidencia de la pobreza y la indigencia se redujo casi 10 puntos, 2 puntos la indigencia. Pobreza 10, casi 2 la indigencia. En relación al primer semestre del 2024, es decir, mismo primer semestre pero del año anterior, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9 y 18,1, la reducción fue de 24,7 y 11,8. Acá hay una breve trampa en este dato en particular, ¿no? Sí. Primero porque compara el semestre, pero segundo porque ese número es el provocado por la devaluación. Completamente. De hecho, es parte de la gran discusión que hay que plantear. Después lo desarrollamos mejor, ¿no? Pero digo, acá hay una discusión importante y es que la medición es esencialmente sobre ingresos, ¿sí? No contempla nada más que ingresos. Y entonces, si vos miras un poco hacia adentro de cómo se configura el dato de pobreza, tenés un montón de elementos para decir, che, ojo porque este dato está un poco sesgado. ¿Por qué? Porque hubo cambios en la metodología, porque la comparación es contra un año que tuviste una caída económica muy fuerte, la del 2023 por la sequía. Sí. Y entonces hay una distorsión en el dato que no niega, como decías al principio de esta parte, que efectivamente, metodológicamente, el dato te arroja una caída o un descenso de la incidencia de pobreza al 28,2. Insisto con esto, cuando vos después lo mirás hacia adentro, te das cuenta que hay un montón de asteriscos a considerar para poder entender por qué sigue bajando la pobreza. Te digo, Martín, las cosas que me preocupan frente a esto, o por lo menos donde me hace ruido, después si querés lo que quieras claro, ahora y lo vemos después. Primer dato, lo que vemos cotidianamente en nuestra realidad no se condice con 10 puntos menos de pobreza. Pero al mismo tiempo, tampoco querría que porque hay un indicador que muestra algo como un resultado positivo de políticas públicas, que lo planteamos siempre francamente, que no nos parecen de las más justas, pero andar discutiendo indicadores cuando el resultado nos molesta, pero si otras políticas nos gustan más, decir que el indicador está bien. ¿Cómo hacemos para resolver esas contradicciones? Mira, hay varias cosas. Yo creo que 3 datos muy fuertes que está el gobierno tratando de celebrar son datos que en el cotidiano, en la calle, hacen ruido. Uno, la pobreza. ¿Sí? Es raro, más allá de la cuestión de la discusión metodológica, no suena que haya bajado tan fuerte la pobreza como dice el dato, ¿sí? En principio. Segundo, la inflación. El gobierno te vende una inflación en torno al 2,9, 3% y el común de la gente va al supermercado y dice, che, no está pasando que la inflación siga a la baja. La tercera, el gobierno sigue insistiendo que los sueldos no están perdiendo lo que están perdiendo. ¿Por qué? Porque hay una discusión metodológica sobre cómo se construye el índice de salario. Bueno, salario, inflación y pobreza son 3 datos que todos y todas conocemos, vivimos, transitamos. Por alguna razón, a todos nos hace ruido, nos llama la atención que sean datos tan positivos para el gobierno. A ver si entendí, e insisto que en un ratito vamos más profundo. Todas las discusiones que tenemos sobre el tema del salario, todas las discusiones que tenemos sobre inflación, son discusiones que abrevan después en el número de pobreza. O completamente.
completamente. De hecho, hay una cuestión esencial, lo decía al principio, el dato de pobreza es un dato que mide solamente pobreza basada en ingreso. Y esto para mí es una discusión, digo, hacia adelante, pensando en otro país, que es, che, ¿cómo construimos un dato de pobreza o un indicador de pobreza que incluye otras variables? Acceso a servicios básicos, acceso a cloaca, agua potable, digo, a una vivienda propia. ¿Cómo haces para construir un indicador que te permita incluir eso? ¿Por qué? Porque vos podés tener una disparada de precios y inflación y entonces metés un montón de gente en la pobreza. Y bajás la inflación porque enfriaste la economía y entonces sacaste un montón de gente de la pobreza. En concreto, esa familia sigue viviendo en la misma casa, con los mismos servicios y con la misma necesidad que tenía antes o después de esa disparada o caída de la inflación. Bueno, esa discusión para más adelante es la que hoy tenemos que empezar a plantear, porque efectivamente el dato de pobreza hace ruido. No importa, si a vos te dicen que es 54 te parece que por ahí es un montón, si te dicen que es 28 te parece poco. ¿Por qué? Porque es difícil creerle ese dato. Claro. Perdón, yo tengo una duda, porque Milei dijo tantas veces que sacó tantos millones de la pobreza, cifras distintas. Sí. ¿Este valor con que están dando, con qué cifra se correspondería? Mira, en principio el dato de la EPH, que es el que arroja incidencia de pobreza, releva 30 millones de personas, o sea que no es toda la población. De esas 30 millones de personas, hay 8 millones que están en situación de pobreza. Entonces la cuenta que hacen es hacer una inversa de cuánta gente había en situación de pobreza antes y te lo llevan, multiplican por los millones que te faltan de ciudadanos y te dicen sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Claro, por es una construcción muy linda para dibujar, pero no... Sí, igual la verdad es que en distintos discursos Milei fue cambiando la cifra. La subía, la bajaba, la subía, la bajaba. Entonces por eso me resulta además difícil de... Que me resulte verosímil. Entre tanta confusión, al final, ¿con qué terminas creyendo? El que impone el discurso termina imponiendo la realidad. Sí, está bien, pero lo que dice Martín es tal cual. O sea, vos vas a comprar al supermercado y cada vez es peor y más difícil cubrir una compra con la misma guita. Bueno, entonces, le pasa a Irina lo mismo que me pasa a mí, seguramente a ustedes. Es tan claro, Martín, en lo que explica. Estamos un poco ansiosos por ir más en profundidad. Lo vamos a hacer en un ratito o nada más. Esto le pasaba a Adorni, pero esto pasa mientras en la Argentina, y esto pasa en el mundo. Estamos en plena guerra, por supuesto, de la que hay algunas cosas para contar, pero miren esto, que no puede de ninguna manera pasarnos inadvertido. Israel aprueba la ejecución por ahorcamiento para palestinos condenados por asesinatos terroristas. La nueva ley, impulsada por la ultraderecha, por supuesto el propio primer ministro Benjamín Netanyahu es parte de eso, establece la ejecución por ahorcamiento como castigo por defecto, desata críticas por su carácter discriminatorio. Dale un contexto a esto, Martín, dentro de lo que puedas. Hay un contexto para esto que es, primero un dato. En Israel existe la pena de muerte, en la Argentina no, en Israel existe la pena de muerte, pero se aplicó una sola vez en toda la historia del Estado de Israel. Y la única vez que se aplicó es contra Adolf Eichmann después de un juicio. Estoy hablando de pena de muerte con juicio, no estoy hablando de ejecuciones extralegales o extrajudiciales a lo largo del mundo. Digo, para ser bien claro, cosa que el gobierno de Netanyahu especialmente viene haciendo. Pero con juicio, nos merezca lo que nos merezca la opinión sobre el juicio. Con juicio solo Adolf Eichmann, secuestrado primero en la Argentina, criminal, uno de los grandes criminales nazis, y ahí hubo pena de muerte. Es el único caso en toda la historia. Es decir, que primero esto es una rareza por eso. La segunda cosa que aparece claramente... Eso que estamos viendo es la celebración de esto que se aprobó. Perdóname que te interrumpí, Martín. Así es. Y ese es el ministro de Seguridad, si no me equivoco. Sí. El que está festejando es el ministro de Seguridad, que es de... La producción. Que es de ultraderecha ortodoxa, digamos. Si querés, si es que existe un lugar a la derecha de Netanyahu, ocuparía ese lugar. Por supuesto Netanyahu está de acuerdo porque forma la alianza de gobierno. Entonces, primer dato, una sola vez. Segundo dato, es claramente discriminatoria, porque es contra palestinos que cometan actos terroristas. Digo, una ley dirigida a un grupo étnico es claramente discriminatoria y hay una discusión sobre constitucionalidad. Digo, en ningún lugar del mundo pasa, hay una discusión sobre constitucionalidad, y en Israel también hay una discusión en este momento sobre si eso no altera las bases legales del Estado de Israel. Mientras festejaban... Sí, perdón, Martín, solo agrego eso para que no se vaya la referencia de pantalla. Sí. Mientras celebraban, tenían este pin, una soga enlazada, es la horca, digamos, ¿no? Porque además hay la alternativa que se está usando ahora, que existe, es la perpetua. Cosa que se usa en muchos países del mundo que eliminaron directamente la pena de muerte, que no la aplican. En el caso de Israel no está eliminada, pero no se venía aplicando.
vuelvo a la constitucionalidad entonces del tema, porque además no es la primera vez que en la historia del Estado de Israel hay una propuesta por el estilo. Hubo varias veces, hubo por lo menos 3, y las 3 veces fue rechazada porque no cumplía con las normas constitucionales. Vamos a ver ahora si esta es la suerte de la nueva propuesta o si finalmente termina siendo aprobada dentro de la escalada, dentro de Israel y de Israel. Israel está bombardeando, solo por contar este momento, Israel está bombardeando Irán con los Estados Unidos, junto con los Estados Unidos, está bombardeando el sur del Líbano. El sur del Líbano había hasta la semana pasada ya 800.000 desplazados y alrededor, no se saben las cifras exactas, de 600 muertos. Solamente en el último tiempo, en las últimas 2 semanas del mes de guerra que lleva la guerra con Irán. Tendemos a pensar que todo esto ocurre porque todo lo que hizo Israel, el gobierno israelí sobre Palestina, nunca lo advertimos con la gravedad que merecía, ¿no? No digo nosotros, digo en términos generales. Es decir, pasó lo que pasó en Gaza y porque eso pudo pasar, se abre la puerta de una enorme cantidad de otras cosas. Ya que vos lo decís, está el genocidio en Gaza por un lado, y hay otra situación, otro día traemos mapas si querés y lo vemos en detalle, que es Cisjordania. En Cisjordania, ¿qué hay? Hay por un lado, en una época había ocupación de colonos armados, ocupaciones ilegales de colonos armados, eso es territorio palestino, claramente es territorio palestino. Luego hubo un estímulo cada vez más, un apoyo primero, es mirar para el costado y después un apoyo de los diferentes gobiernos. Netanyahu está hace casi 30 años en el gobierno. Del apoyo se pasa al estímulo, y del estímulo se pasa a, vamos, construyan y ocupen. Eso se hace por la fuerza, no hay otra forma de hacerlo que por la fuerza. Al principio fue con la fuerza de colonos armados y luego es con la fuerza del Estado. Y eso genera reacciones, y yo obviamente no estoy haciendo la justificación de terrorismo ni nada por el estilo, eso genera reacciones que son condenadas en Israel de manera justa, en ese caso, con la pena de muerte. Ahora, estamos hablando de situación colonial, digo, para ponerle un contexto a esto, sin justificar nada, por supuesto, sin justificar ni los asesinatos ni el terrorismo, menos todavía viniendo de un país como la Argentina, que fue objeto de 2 atentados terroristas de los más grandes de la historia. Pero este es parte del contexto, es lo que vos decís, es genocidio en Gaza primero, que es el gran laboratorio incluso tecnológico del bombardeo sobre Irán ahora, y de la captura de Maduro también, y por el otro lado, la ocupación cada vez más violenta y con más bajas palestinas de Cisjordania. Y es lo último esto, y eso nos lleva al último. ¿Por qué terroristas palestinos? Porque existen terroristas israelíes, y no hablo del gobierno, que también podría incluir en terrorismo, también podría entrar en la figura de terrorismo de Estado. Hablo, como ya pasó, hablo de alguien que ametralle palestinos. ¿Es terrorismo o no es terrorismo? Bien, ¿hay condena sobre eso? No. Específicamente es sobre palestinos que cometan actos terroristas. Arrancamos formalmente QR en un rato. Martín Epstein profundiza sobre el dato de pobreza y por qué contradice con lo que vemos todos los días. Viene Maru Bieli, es legisladora porteña. Ayer empezamos a preocuparnos en cosas que están pasando en la Ciudad de Buenos Aires y que también, por distintas situaciones, poco se habla. Hoy es martes, acostúmbrense, es cita obligada. Con Claudio Martínez vamos a hablar sobre inteligencia artificial, porque es algo que está modificando permanentemente el mundo y sobre todo vinculado al trabajo. Y más tarde hablaremos con Silvia Sarabia, también dirigente de Libres del Sur, porque hay movilizaciones importantes y tiene mucho que ver con lo que Martín nos va a explicar, el dato de pobreza que hoy se publicó y que el gobierno festeja. Apertura. La Asamblea Legislativa israelí ha aprobado la pena de muerte contra Palestina y una normativa con nombre propio, o mejor dicho, con etnia propia. Trump fue el principal soporte del gobierno de Milei. Y si Trump se desploma, Milei se termina de desplomar cuando la sociedad se da cuenta que la estafaron, cambia la legitimidad. Adorni, ¿tiene que renunciar? No. Mientras siga siendo efectivo el efecto negativo que tiene sobre el gobierno, me parece que tiene que durar hasta el final. Adorni cobra 7 millones de pesos. Muchos de los docentes universitarios son parte de esos 100.000 nuevos conductores de Uber. ¿Es Milei o la universidad pública? Acabamos de recibir el fallo que ordena la aplicación y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Hay 2 caravanas que están realizando los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Y cuando vos te estás hambreando, cuando vos todos los meses vas y pagás más la luz y pagás más caro la carne, del otro lado ves que se están subiendo aviones privados, que se están comprando casas en los country más chetos de la Argentina, que están usando las bandas militares para festejar cumpleaños, que están usando edificios públicos para hacer desfile de moda. Lo que está pasando es que se nos están cagando de risa y eso la gente hoy lo siente. Bueno, tenés que seguir trabajando y eso también es obsceno, ¿sabes? Porque yo trabajé y tengo que seguir. ¿Por qué? Los jubilados dejaron de venir a comprar a la panadería y cuando vos los cruzaste dice o como el pancito o me compro los remedios a fin de mes. Hicimos 4 paros nacionales, 13 marchas, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, después si la política toma otro rumbo y legisladores votan cualquier cosa, no es un problema de la CGT. Un gobierno muy concentrado en la macro, creo que eso es importante, pero eso empieza a crujir cuando los recursos no le llegan a la gente y la gente no llega a fin de mes. ¿Cuál es tu estrategia? Que dejé todo, vendí el auto. ¿Lo perdiste o lo pudiste invertir? No, lo vas comiendo. No puedo entender que alguien menosprecie a un discapacitado, ¿no? Ni te digo de la cultura. Pero a la gente le han inoculado un pensamiento determinado, la han alejado de sus artistas. Para eso hacemos lo que hacemos, para tender lazos y puentes, que es lo único que nos va a mantener a flote en este momento siniestro de nuestro país. Decidí cambiar mi identidad, adquirir el nombre de mi maestra de primer grado y el sueño es despertar todos los días. Para nosotras nuestro sueño es despertar todos los días. Muy bien, nos metemos en el tema pobreza, dato oficial del INDEC, una baja respecto de la última medición por semestres de casi 10 puntos. Ampliemos un poquito, Martín, qué significa ese dato. Sí, vamos a repasar un poco los datos, los traídas recientes del tuit de Caputo, pero veamos estas placas que ilustran un poco mejor los datos más concretos. 6,3 28,2 la pobreza y 6,3 la indigencia. Efectivamente son datos que comparados con la serie muestran un descenso muy marcado. ¿Sí? De hecho, te tenés que ir a 2017 para encontrar datos similares a los que estamos viendo ahora. Yo traje dos más que me parecieron interesantes que tienen que ver con un recorte por edades. ¿Sí? Tenemos ahí una cuestión que me parece interesante destacar. Hasta 14 años la pobreza es un poco mayor, 32,6%, y es incluso peor la situación en personas de 30 a 64 años. Esto es edad activa, laboral, claro. 37,2% la incidencia de pobreza. Esto es interesante o es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque son los sectores que efectivamente motorizan la actividad económica del país, sobre todo los de 30 años en adelante. Después tenemos un mapa, que es la última placa de esta primera parte, que muestra cómo se distribuye la situación de pobreza en las distintas regiones de nuestro país. ¿Sí? En el noreste en general suele tener peores indicadores, 32,7 dio, en la región pampeana 26,2, 28,3 la de Gran Buenos Aires, que incluye la ciudad de Buenos Aires. Insisto con esto, me parece que este es el dato crudo, esto es lo que el gobierno sale a celebrar como una especie de gran éxito de gestión. Yo creo que ahora hay que mirar un poco hacia adentro del dato y pensar un poco por qué o cómo se construye ese dato. Recién me preguntabas la cuestión de cuántas personas están incluidas o por qué Milei dice sacamos a tantos millones de personas. Bueno, el estudio que te permite llegar a incidencia de pobreza e indigencia es la encuesta permanente de hogares, la EPH, que es lo más parecido a un censo que podés hacer. ¿Sí? Un censo es encuestas a toda la población, la encuesta permanente de hogares arma una muestra muy grande y entonces te permite tener un dato bien duro, bien potente para poder reflejar. Por eso es que se publica cada 6 meses. No puedes estar una vez por semana, una vez por mes sacando un dato de la encuesta permanente de hogares. ¿Por qué? Porque es un laburo enorme, ¿sí? Pensá que la cantidad de familias encuestadas es millones, ¿sí? Y que las personas afectadas o involucradas en esta encuesta son 30 millones de personas. Es un dato tremendo. Ahora, ¿por qué es importante mirar como nunca? De hecho, Hernán siempre, cuando viene cuenta, Hernán es voy a decirlo así en términos poco coloquiales, es un enfermo de la metodología. Le gusta, lo cuenta, como él es de los que va al final del informe y dice, a ver, vamos a leer todo el apartado metodológico. Y me parece que es interesante que alguien lo haga, porque nadie lo hace. ¿Sí? Es como ir a buscar todos los pies de página y a ver qué dice el pie de página. Él te busca todo. Y en esa búsqueda empezaron a aparecer algunas cosas que, este gobierno tomó una decisión
casi ni bien asumió, que fue modificar la forma en la cual se capta la información de la encuesta permanente de hogares. ¿Qué quiere decir esto? Se cambió el cuestionario, cambiaron las preguntas. Alguien puede decir, che, está bien, está mal cambiar la metodología. No está ni bien ni mal, son decisiones cambiar la metodología de investigación o de relevamiento de datos. En el caso particular de la EPH, las preguntas son mucho más precisas y captan de mejor manera la realidad económica de las familias encuestadas. Hasta ahí uno diría... Las actuales. Las actuales. Sí. ¿No? Alguien puede decir, che, está bien, a favor de que pase esto. Claro, el problema es que vos tenés una serie para atrás, que es con la que se compara, que no tiene ese nivel de precisión. Y entonces si vos no haces un ajuste metodológico entre una encuesta y la otra, te pasa que tenés un desfasaje fenomenal entre el dato nuevo y el dato viejo. Claro. Bueno, ahí hay parte de la explicación. O sea, habría que ver cómo te daban los datos anteriormente hechos con la misma metodología. Exactamente, tendrías que hacer una lectura hacia atrás con esta metodología o ajustando el resultado de esta encuesta respecto a las anteriores para que no estés comparando cosas que no son comparables. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer, técnicamente se puede hacer. Lo que pasa es que este gobierno elige no hacerlo. No. Viste que a fin del año pasado, en octubre en realidad, habían anunciado una nueva metodología para medir la inflación que está aprobada de hace un montón de tiempo. Que Marco Labaña dijo, arrancamos el 1 de enero y lo hacemos. Y Marco Labaña no es más funcionario del INDEC. ¿Por qué? Porque a este gobierno no le conviene ese dato. Bueno, parte de la explicación de por qué la EPH es el engaño o es lo que distorsiona el dato de pobreza e indigencia tiene que ver con eso. Con que al estar basada en ingreso y hacer preguntas más precisas, capta mejor el ingreso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas que antes respondían preguntas más simples, ahora responden más preciso. Y entonces la lectura que hace la encuesta es, está ganando más plata, tiene más ingreso. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora es más precisa la pregunta. En lugar de decir, ¿cuánta plata entró en tu familia esta semana? La pregunta es, si vos considerás planes sociales, trabajo precario, trabajo formal, ¿cuál fue tu ingreso? Y a lo mejor el resultado te da diferente. Claro, entiendo. Ahí hay parte de la primera explicación de por qué hay algo diferente en la metodología que hace que la pobreza hoy esté medida de otra manera. Después tenemos una segunda cuestión que es no menor, ¿sí? Que tiene que ver con las canastas que configuran línea de pobreza y línea de indigencia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vos tenés una canasta de alimentos primero, esa canasta de alimentos determina canasta de indigencia, ¿sí? Es, como decías hace un rato, gente que no come, los que están abajo de esa canasta. Quien no llega a esa canasta de alimentos básica. Que no llega a esa canasta de alimentos básica y después, por un cálculo estadístico, se multiplica ese dato por este coeficiente, ahí figura el coeficiente de Engels, y se llega a la canasta básica total. La canasta básica total es la que te delimita pobreza de no pobreza. El que está por abajo de la canasta básica total está en situación de pobreza. El que está por arriba no está en situación de pobreza. Bueno, al no modificar las herramientas metodológicas con las que se capta esta canasta, te encontrás con un escenario que es que la pobreza y la indigencia medida por la canasta básica total y la alimentaria no reflejan la realidad económica de los argentinos. Si yo les pregunto, ¿qué fue lo que más aumentó desde que asumió el gobierno de Milei? Y las opciones son bienes o servicios. ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué es lo que más aumentó desde que arrancó Servicios. Milei? Servicios. Por lejos, por afano. O sea, cuando vos mirás inflación acumulada en el periodo Milei, todos los servicios te quedan por arriba. Sí. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de soltar todo tipo de regulaciones, de permitirle a todos los sectores de servicios aumentar, prepagas, bancos, sistema de seguros, todo lo que tiene que ver con servicios por arriba de la media de inflación, y sin embargo, la inflación en promedio no te da tan arriba. ¿Por qué? Porque metodológicamente se sigue usando una encuesta vieja. Claro, está pondera de otra manera. Pondera de otra forma. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que aunque las familias se estén gastando más plata en servicios que en bienes, por esta metodología hay gente que sale de la pobreza aún teniendo menos ingreso disponible. Esto es increíble, pero efectivamente funciona así. Es parte de la explicación de por qué baja efectivamente el dato de pobreza, a pesar de que en la realidad la sensación es que esto no ocurre. Se agrega una variable. El gobierno nacional dice todo el tiempo, nosotros no vamos a negociar el déficit, el superávit fiscal, ¿sí? Vamos a ajustar por donde haya que ajustar. Pero paradójicamente hay dos cuestiones o dos rubros del presupuesto que no se ajustaron por inflación, sino que quedaron por encima de la inflación. Uno es la asignación universal por hijo. Segundo, la tarjeta alimentar. Si vos mirás, tanto la asignación universal como la tarjeta alimentar quedaron por encima de la inflación acumulada en el gobierno de Milei. Cuando vos vas con la encuesta permanente de hogares a preguntarle a la misma familia cuál es su ingreso, esta medición actual incluye asignación universal y tarjeta alimentar. Con lo cual, en la real, en el bolsillo... ¿El anterior no? El anterior no.
la anterior no contemplaba como ingreso los planes sociales. Entonces tenés una inyección de recursos en los bolsillos que hoy se cuentan como ingresos que antes no se contaban. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que a lo mejor si vos aplicases la misma metodología para atrás, la pobreza medida como hoy te daba mucho menos que lo que te está dando ahora también, ¿sí? La del 54% del inicio de Milei. Martín, ya me contás de salarios, porque intuyo que ahora viene el contra qué contrasta, digamos. Ahí vamos con eso, pero quiero sumar a la charla a Silvia Saravia. Les comentamos recién, ella es dirigente nacional de Libres del Sur. Parte de las organizaciones sociales que están en movilización por estas horas. Se viene una movilización muy importante la semana que viene. ¿Por qué? Porque la política social llamada anteriormente potenciar trabajo, ahora es volver al trabajo, el gobierno la interrumpe a partir del 11 de abril, si no me equivoco, quizás estoy equivocando la fecha, pero es una decisión evidentemente muy importante y eso motivó movilizaciones en todo el país. Silvia, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Gracias. Ahora me contás lo del ex potenciar trabajo, pero estamos hablando sobre el dato de pobreza que hoy se conoció y el gobierno celebra. Te quiero preguntar como dirigente social, ¿ves ese dato de una baja considerable en términos estadísticos? Recién Martín Epstein nos explicaba las diferencias metodológicas que hay que tener en cuenta, pero quiero preguntarte también, ¿ves el dato y observás lo que pasa en los sectores más postergados, más castigados de la sociedad? ¿Y qué pasa ahí, Silvia? Bueno, en general, lo que observamos es que si la gente en la calle te dice que no le alcanza para llegar a fin de mes, que cada vez le alcanza menos, cada vez tiene más dificultades, bueno, evidentemente eso es pobreza. Si el ingreso que vos no tenés no te alcanza para cubrir lo básico. Como ustedes decían recién, aumentaron mucho los servicios, pero bueno, evidentemente el gobierno buscó paliar la situación en los sectores más castigados con este aumento que ustedes planteaban de la asignación universal y la tarjeta alimentaria. Esto, bueno, uno puede decir qué pasa ahora con lo que es el volver al trabajo. Bueno, son 78.000 pesos que están congelados desde el inicio de esta gestión, pero que para las personas son un ingreso que a veces implica poder saber que vas a comprar una medicación que tenés que tomar, implica que podés pagar parte de tu alquiler o algunos servicios o alguna deuda. Es un ingreso que se espera a principios de cada mes. No es algo te puede alcanzar, puede ser poco, te puede alcanzar para 3 garrafas, pero vos sabías en tu planificación que tenías cubiertas esas 3 garrafas. Exacto, o sea, la posibilidad de tener un ingreso fijo que uno sabe que lo va a tener y cuenta con eso y después ve cómo va resolviendo el resto, bueno, eso hoy es muy importante. Así que por eso es que nosotros decimos de que tiene que reverse esta medida, que no se puede seguir metiendo la mano en los bolsillos de las personas que más necesitan ayuda. Sabemos que es un gobierno muy cruel, sabemos que se mete con los jubilados, con las personas con discapacidad, que se mete con las personas que necesitan medicación, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con lo oncológico. Sabemos que el nivel de crueldad es muy profundo y ahora está metiendo la mano en el bolsillo a casi 1 millón de personas. Y esto, bueno, insistimos, este sería el último mes de cobro, ahora en abril. Por eso es que hemos hecho asambleas, estamos haciendo reuniones a lo largo y ancho del país y que se está preparando una medida para este próximo martes 7 de abril y que seguramente va a seguir habiendo pronunciamientos. Hay pronunciamientos de las universidades, incluso algunos gobiernos provinciales están con mucha preocupación, porque ese dinero no es que la gente se lo ahorra. El que recibe ese dinero lo gasta enseguida y eso es muchísimo dinero en la economía local. Claro, dinamiza los barrios, dinamiza la actividad económica del barrio. Sí, no solamente la actividad económica del barrio, es mucho dinero. Las placas de Max Schumer. Algo nos está... Soy yo, me voy. Están haciendo el reclamo. Claro. Repetí, porque no te llegué a escuchar, perdóname, Silvia. Repetí lo último, por favor. Decís que no es solamente el barrio. No, claro, no es solamente el barrio. Es un ingreso que se le recorta a las provincias también. O sea, para las provincias, para las localidades, para los municipios, es mucho dinero que entra y circula y que va a dejar de estar.
Por eso, incluso encontramos algunos gobernadores que ya han levantado la voz planteando de que se revise la medida. Esperamos que esto, crezca, que incluso hay universidades, hay consejos deliberantes, hay un montón de espacios institucionales que están viendo que este recorte que afecta a tantas familias también va a tener un impacto muy importante en las economías locales y regionales. Así que, creemos que es necesario que se revierta la decisión. El nivel de crueldad que se maneja evidentemente no tiene límites. Y para nosotros, para las organizaciones, este martes vamos a salir a las calles, vamos a plantear que la motosierra se dirija a quienes se tiene que dirigir y no a los sectores que más ayuda necesitan. Silvia, corrijo entonces, es el 8 cuando se interrumpe la política pública, por eso el martes es la movilización. En realidad, el 8 sería el último cobro. El último cobro. La última vez que se percibe el ingreso del programa. Silvia, al menos esa es la información que nosotros tenemos. Déjame hacerte una última pregunta de mi parte. ¿Qué está pasando en los barrios populares, en las villas? ¿Qué está pasando con los niveles de endeudamiento? Sabiendo que ese endeudamiento en general suele ser con algunas organizaciones que no tienen mucha amistad con lo legal, incluso. Bueno, es una situación muy grave. En muchos casos hay familias que incluso pierden sus casas porque cuando comienzan a endeudarse, y no pueden pagar, lo que ponen, lo que estas organizaciones hacen es amedrentar y hostigar y muchas veces quedarse con esas propiedades. Es muy grave lo que está pasando. A veces creo que no se termina de tomar dimensión de cómo el avance del narcotráfico está destrozando los vínculos y la realidad de vida de las familias y de la comunidad. El endeudamiento es un tema, hay endeudamiento con billeteras virtuales, hay todo el tiempo ofrecimiento de distintos tipos de ayudas, pero la más grave evidentemente es la de los prestamistas, porque así como es dinero que circula sin ningún tipo de registro, también las consecuencias que hay de violencia a partir de la imposibilidad de pago son muy grandes y muchas familias, incluso adultos, no es un tema solo de los jóvenes, ingresan al circuito de venta de drogas para poder pagar ante tanta desesperación. Terminan trabajando para los narcos porque no pueden pagar por la deuda. Así es. Eso es lo que está pasando y ese deterioro es un deterioro que está sucediendo rápidamente y que las organizaciones lo venimos alertando porque los vemos alrededor nuestro todo el tiempo. Y esto es una responsabilidad del Estado. El Estado Nacional es responsable de todo lo que tiene que ver con el delito del narcotráfico y evidentemente está haciendo prácticamente nada frente a esta situación y nosotros estamos muy preocupados con esto. Silvia, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo. Estaremos atentos para el martes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Silvia Saravia. Ya está Claudio Martínez con nosotros. Vamos a meternos en nuestra columna de los martes de inteligencia artificial con este material que presenta. Mirá. Por favor, un momento de atención. Tengo un anuncio que hacerles. Lo siento mucho, pero me temo que están ustedes despedidos. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Es porque van mal las cosas? No. Es que lo ha dicho la IA. ¿Perdón? Sí, la IA. Le he preguntado a ChatGPT cómo mejorar la empresa y miren lo que me ha dicho. Despide a Zubiri, a Gorriti, a Mendívil. ¿En serio? ¿Pero cómo nos va a echar por eso? Es ridículo. Díselo tú. Bueno, mujer, si lo dice la IA... ¿Pero qué dices? Pues eso, que la IA nunca se equivoca. Ese es el asunto. A ver, que la empresa allí va bien, pero si la IA dice que hay que echarle, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Pues el jefe.
Mira, le acabo de preguntar yo también y dice que me tienen que echar porque a veces hago las pausas muy largas para tomar el café. Me tiene calado las cosas como son. ¿Pero tú eres tonto? No. Lo que pasa es que yo no estoy en contra del progreso, como tú. Claro, no me sea tecnozoba, Gorriti. Vayan recogiendo sus cosas, mientras yo voy para casa, que tengo que hablar con mi mujer. Le he preguntado a ChatGPT y dice que toca divorcio. La quiero mucho, pero si lo dice la IA... Viene con portada, Tiempos Modernos. Miren ustedes, la portada para la columna de inteligencia artificial de Claudio Martínez. Hola, Clau. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Está clara la presentación, ¿por dónde vamos? Vamos a hablar de trabajo, ¿sí? Porque entre todas las cosas que trae la inteligencia artificial, sabemos que trae sensaciones bien opuestas. Por un lado, fascinación por todas las cosas que de algún modo se pueden hacer, el aumento de la productividad, el modo en el que se está exponencialmente avanzando en términos de investigación científica. Hay que prestarle mucha atención, en especial en el área médica. Pero también los problemas, ¿sí? Los problemas cognitivos, los problemas de vínculos, los problemas de amenaza a la democracia y a la conversación pública. Pero quizás el problema que más se lleva a la marca es lo que está pasando en el mundo del trabajo y esto que veíamos en este sketch de un grupo de actores españoles. Lo que pasa con el trabajo es verdaderamente inquietante y yo te voy a les voy a contar algo que tiene que ver con, no con algo que haya planteado una central de trabajadores, ni un grupo de izquierda, ni la iglesia. Lo que van a ver ahora es algo que escribió uno de los tipos que más sabe de inteligencia artificial, se llama Matt Schumer, es un programador, además es el CEO de una startup que se llama Otherside AI, o sea, es un desarrollador de aplicaciones de inteligencia artificial que escribió algo, me lo anoté, algo grande está sucediendo y compara lo que está pasando en este momento con la inteligencia artificial con lo que pasó exactamente hace 6 años atrás con el COVID. No por el impacto de una pandemia, sino por el modo en el que la humanidad no estaba preparada para afrontarlo. Y él dice que la humanidad hoy no tiene la información. Mira, preparamos algunas placas con el equipo para sintetizar solo algunas de las cosas que dice Matt Schumer. Ese señor que ven ahí es un tipo joven, se llama Matt Schumer, es un programador y dice: llevo 6 años creando una startup de IA e invirtiendo en este sector. Vivo en este mundo, el mundo de los programadores, y escribo esto para quienes no lo hacen. Mi familia, mis amigos, mis seres queridos que me preguntan constantemente: ¿y qué pasa con la IA? Y reciben una respuesta que no refleja lo que realmente está sucediendo. Les sigo dando la versión educada, la versión de cóctel, porque la versión honesta suena a que he perdido la cabeza. Si el tipo va a un cumpleaños y así como le dicen, no, contate un chiste, ¿qué pasa con la política? A él le preguntan qué onda la inteligencia artificial y él edulcora. Edulcora porque no se anima a contar lo que él verdaderamente está viendo. Vamos a la placa que sigue porque esto va increyendo. Ya no me necesitan para el trabajo técnico, dice. Describo lo que quiero construir en un lenguaje sencillo y simplemente aparece. No es un borrador que tenga que corregir. Es el resultado final. Le digo a la IA lo que quiero. Me alejo del ordenador durante 4 horas y al volver encuentro el trabajo hecho. Bien hecho. Mejor de lo que habría hecho yo mismo sin necesidad de correcciones. ¿Qué es lo que está diciendo Matt Schumer que está en el centro de lo que quiero traerles hoy? Que hoy la programación, que es lo que hacían tipos como Matt Schumer, que son los que nos trajeron hasta acá, la están haciendo las máquinas. ¿Qué quiere decir? La programación de los programas. Escribir el código. Escribir el código es central en todo lo que tiene que ver con escribir código fuente, por ejemplo, ¿es eso? Sería escribir código fuente. Escriben el código y arman. Él lo está contando, dice. Yo le digo, quiero una aplicación que haga tal cosa, se va a comer 4 horas, vuelve y está hecho y mejor de lo que lo hubiese hecho él. Sigue Matt Schumer. El texto es larguísimo, lo resumí lo máximo que puedo. Dice: los laboratorios de IA tomaron una decisión deliberada. Se centraron en que la inteligencia artificial fuera excelente escribiendo código primero, porque desarrollar IA requiere mucho código. Si la IA puede escribir ese código, puede ayudar a construir la siguiente versión de sí misma, ¿sí?
una versión más inteligente, que escribe mejor código. O sea, se va superando versión a versión. Claro. Que construye una versión aún más inteligente. Hacer que la IA fuera excelente codificando fue la estrategia que lo impulsó todo. O sea, fue el plan de Silicon Valley, hacer que la IA escribiera código y se fuera superando a sí misma. ¿Qué es lo que está pasando? Es que esto, que de algún modo nos Suena venían anunciando... Clau, Es distópico. Que esto que de algún modo nos venían anunciando que iba a pasar en el 2030 va a pasar dentro de 5 minutos. O sea, se está acelerando todo de una manera muy impresionante. Por eso Matt Schumer habla y lo compara con el COVID. Es algo que está llegando a una velocidad que no podemos interpretar. Última placa de Matt Schumer. Este joven que hace una advertencia catastrofista. Dice, la experiencia que los trabajadores tecnológicos han tenido durante el último año al ver cómo la IA pasó de ser una herramienta útil, entre comillas, a hacer mi trabajo mejor que yo, es la misma que todos los demás están a punto de vivir. En derecho, finanzas, medicina, contabilidad, consultoría, redacción, atento Granowski, redacción, atenta Hauser, diseño, análisis, atención al cliente. Es distópico y es muy inquietante. Y está a la vuelta de la esquina. Y está a la vuelta de la esquina por esto que Matt Schumer explica, que es, antes lo hacíamos nosotros, trabajábamos 8 o 10 horas por día en nuestras computadoras y listo. Ahora lo hace una máquina que trabaja mucho más rápido, que no descansa, labura las 24 horas. Cuando termina su trabajo, entrenó a otra máquina, o ella misma, para que lo haga mejor y más rápido y de modo más inteligente. El futuro está llegando mucho más rápido de lo que imaginábamos. Preparamos también una serie de placas. Discúlpame, Claudio. Sí. Schumer dice que está llegando o que ya llegó. No, ya llegó. Ya llegó. Ya Okay. llegó. Ya O está. sea que todo se va a acelerar muchísimo. Vamos entonces a enfocarnos en el mundo del trabajo, ya no en el de estos señores que nos complicaron la vida escribiendo el código y armando la inteligencia artificial, y ahora son casi, te diría, las primeras víctimas de su invento. Es casi un Frankenstein. Muchos de ellos están diciendo, se nos fue de control, me voy a escribir poesía al campo. Sí, exacto. Antes hicieron todo lo que hicieron. Miren este gráfico, que es súper interesante. Lo que está en rojo, a ver, lo que está alrededor en esa rueda son las distintos tipos de oficios, ¿sí? Legal, servicios sociales, arquitectura, etcétera. Lo que está en rojo es el modo en el que hoy está impactando en esos sectores, ¿sí? Esos sectores hoy están siendo marzo, último día de marzo de 2026, los sectores que están en rojo, por ejemplo, en negocios y finanzas, computación y matemática, lo legal, la educación, artes y medios, ventas, oficina de administración, están muy afectados. Pero mira lo que va a pasar en el corto plazo, que es lo que está pintado en azul, lo que viene ahora, ¿sí? Tremendo. Eso va a pasar en el corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Corto plazo es de acá al 27, o sea, en un año más. ¿Por qué? Porque todo va muy rápido, porque lo están manejando las máquinas, no lo están manejando los humanos. El mismo gráfico más fácil, esto lo hizo la gente de Anthropic. Anthropic es un desprendimiento de OpenAI. Los que están en Anthropic, sobre todo Darío Amodei, participó de lo que fue la creación del ChatGPT. No estuvo de acuerdo moralmente con lo que hace Sam Altman dentro de OpenAI y armó Anthropic, que es la que tiene hoy un conflicto muy grande con el Pentágono porque no le quiere vender los sistemas de disparo automático y de vigilancia masiva. Miren esto que explica de algún modo lo que vimos recién, pero en barras, ¿sí? Ahí están en rojo las tareas humanas que hoy están siendo más afectadas. Inmediatamente pasemos al gráfico en azul y miren lo que va a pasar, ¿sí? O sea... Estos son los mismos dos gráficos en barras que vimos recién. Exactamente, o sea, computación y matemática, un 96% afectado y así, ¿cuáles son? Ahora vamos a ir a ver algunas placas. Perdóname, Claudio, nosotros pasamos del 20 a Arts and Media serían, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Arte y Estamos ahí. medios. Pasamos del 20 al
85%. Sí. Sí, también es interesante mirar hacia abajo cuáles son las labores que van a tener menos incidencia de la inteligencia artificial. Ahora vamos Claro. Vamos a eso. Y empezar a reorientar nuestras buscar prácticas, laburo por ahí. digamos. ¿Qué es lo que se cree? Se cree que las tareas... A ver, cuando nosotros pensábamos en los robots, digamos, en las películas de ciencia ficción del siglo pasado, ¿no? De hace 200 años, Sí. pensábamos que los que más iban a ser afectados eran los trabajos físicos. Error. Hoy tiene muchas más posibilidades de sobrevivir un plomero o un electricista que un abogado. Es más, hay abogados haciendo curso de plomería. Nos reímos de los nervios. Acá es cuando aplica lo de Irina, ¿no? Nos reímos de los nervios. ¿Por qué? Porque ese tipo de tareas físicas, los oficios, básicamente, mantenimiento, dice ahí, mantenimiento hoy está en un 2% y puede crecer a un 10%. ¿Sí? Por ejemplo, el cuidado de personas. Se estima que en algún momento, por ejemplo, a nuestros abuelos pueden llegar a cuidarlo un humanoide, un robot. Pero por ahora son trabajos que le estamos dando a humanos. ¿Sí? Creemos en el vínculo, en la empatía y en ese tipo de cosas que solo un humano puede darle. Por eso los trabajos de cuidado personal son trabajos que tienen futuro. Por el momento tienen futuro. Acá la pregunta, Claudio, es, insisto con lo distópico del tema, acá la pregunta es quién conduce esto o eventualmente quién está pensando en cómo se regula. Bueno, mira, o la política, ¿dónde estás? Bueno, diría. La política no está, hablamos de lo que pasó en la India cuando... Es decir, cada vez hay más líderes políticos que están preocupados por esto porque ven qué es lo que está viniendo y el control hoy lo tienen las corporaciones. Hoy lo tienen las corporaciones tanto en Estados Unidos como en China. China lo vemos menos porque es más opaco a nuestra mirada, pero en China también pasa esto. Buena parte de lo que estamos viendo en términos de guerra tiene que ver con la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en favor de China y lo que necesita recuperar, por ejemplo, en el mercado de la energía, que es lo que está buscando en Irán el gobierno de Donald Trump. Pero fíjate esta placa. Dice, esto es algo que se dijo ahora en febrero en el Foro Económico Mundial en Davos. En Davos. Destrucción y creación de empleos por IA. Hay en riesgo 92 millones de empleos para 2030. Yo creo que va a llegar antes. Puestos posiblemente creados, 170 millones de empleos, a nivel global, digo. Beneficio neto, 78 millones de empleos. Pero es una mirada positiva. Esta es una mirada positiva del Foro Económico Mundial. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque creen que a través de la capacitación se van a generar muchos puestos nuevos que aún desconocemos dónde van a estar. ¿Cuál es el problema? El problema de esto es una revolución industrial. Tiene el mismo carácter que las 3 revoluciones industriales anteriores. O sea, vos pensás la máquina de vapor y la creación del telar automático a fines del siglo XVIII, 1700, la electricidad a fines del siglo XIX, 1800, Internet a fines del siglo XX, la tercera revolución, y esta es la cuarta revolución. ¿Cuál es la diferencia de esta con las otras? La velocidad. En las revoluciones anteriores, por ejemplo, la implementación de la electricidad llevó décadas y le dio tiempo a los trabajadores afectados por esa revolución a reconvertirse. Esto no da tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo para esa capacitación. Pero es que implica además, crear nuevos... por todo lo que estás contando, Claudio lo divulga, digamos, ¿no? Pero esta es una discusión, entiendo yo, dentro de quienes están observando este fenómeno y este problema. Acá la decisión que tenemos muy cerca, ni siquiera nosotros mismos, que ya venimos medio con una inercia de lo que hemos hecho, ¿en qué se van a formar pibes y pibas que hoy están en primaria? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué deberían estudiar? ¿Quién planifica eso? Bueno, hay algunos consejos que son interesantes. Es muy probable que a vos no te reemplace la IA, que a vos te reemplace alguien que sabe usar mejor que vos la IA. ¿Sí? La IA es una herramienta, o mejor dicho, el tiempo que viene de la IA es un tiempo que va a premiar la creatividad, va a premiar la capacitación permanente. La idea de que nos quedamos en un trabajo, cosa que ya es bastante vieja, hoy sin IA, pero ponele, la idea de que nos quedamos en un trabajo 30 o 40 años es una idea que ya no va a andar en los trabajos y las actividades van a cambiar de un modo muy fluido. Entonces, digo, hay habilidades que hay que empezar a desarrollar, sobre todo los más jóvenes,
y que tienen que ver con eso, con tomar iniciativa, con la creatividad y fundamentalmente con la capacitación permanente. Supongo que depende de la política, del rol de los estados y cómo regulan a las corporaciones, si ese proceso es un proceso a disfrutar y desafiante o tortuoso. Sí, o tortuoso y de explotación, digamos, ¿no? Fíjate que preparamos un par de placas más. Y los gobiernos, perdóname, Claudio, y los gobiernos, vos mencionabas antes Davos y vos estuviste en la India, aparte de todo. ¿Los gobiernos a qué le tienen miedo? Digo, porque yo no creo que el problema de la mayoría de los gobiernos sea moral. No. Descreo de eso. Por ahí en algún caso sí, ponele. En algún gobierno europeo eso existe. Me imagino que el temor es el temor al colapso social. Sí. Porque... O el temor a ser gobernados. Bueno. O el temor a que el tecnofeudalismo, como dice Varoufakis, cope todo y quede por encima de los estados, no sé. Es probable, de eso se discutió mucho. La cumbre de la India tuvo mucha presencia al sur global y de líderes como Lula o como Narendra Modi que tienen una sensibilidad especial con esto, ¿sí? Y están buscando un modelo alternativo al de China y al de Estados Unidos. Porque están viendo, el impacto, claro. En la India... Claro, ahí sí tenés un planteo solidario. Digamos, en la India hay una apuesta brutal a la capacitación. Digamos, adentro de la cumbre que había una exposición, la cantidad de estudiantes de ingeniería, de informática era increíble cantidad de pibes y pibas muy jóvenes desarrollando aplicaciones y metiéndose de lleno en este mundo. Pero no es una apuesta que empezó ahora ni hace 10 años. La India empezó a hacerlo hace 30 años y armó uno de los institutos de ingeniería que hoy compite mano a mano con el MIT y con Stanford. O sea que son los dos lugares donde se estudia ingeniería de mayor peso. ¿Qué más te quedó, Clau? Mira, armamos una placa que tiene que ver con las características de la automatización digital. Dice, la IA no elimina puestos enteros, automatiza fracciones de esos empleos. El 25% de las horas de trabajo actuales en Estados Unidos y Europa ya son susceptibles de ser automatizadas por la inteligencia artificial generativa. Esto es un informe de Goldman Sachs que tiene un par de placas más. ¿Cuáles son las habilidades que están en riesgo en este momento? Bueno, las tareas cognitivas rutinarias como el procesamiento de datos y la redacción básica. Eso ya la IA lo hace mejor que nosotros. Sectores menos expuestos, bueno, decíamos antes, los trabajos manuales intensivos, la construcción y el mantenimiento y el cuidado de personas. Consejo, sobre todo para los más jóvenes, nosotros ya estamos un poco jugados, ¿no? La capacitación permanente y la búsqueda de la toma de iniciativas y la creatividad. Una cosa me parece muy valiosa que tiene la columna de Clau, que es todos los martes, empezamos el martes pasado y se continúa todos los martes, es que, corregime Claudio, no es que empezamos y terminamos el tema en cada columna, vamos alimentando la discusión y la reflexión sobre esto que ya está entre nosotros. Hoy capítulo trabajo, pero la verdad es que a mí no lo que termina me acá. interesa es una invitación permanente a la participación. Esto, los que armaron este lío no lo van a arreglar. Los que armaron este lío son las corporaciones tecnológicas en el lugar del mundo donde la quieras poner. Esto requiere de una participación democrática, un involucramiento de todos nosotros, pero también una participación importante y una decisión política de los líderes. La IA es una herramienta maravillosa y que tiene la capacidad... Mira, hay algo, termino con esto. Este mismo tipo Amodei de Anthropic dijo hace un par de días algo que a mí me voló la cabeza. Dijo, la IA tiene la capacidad de, en los próximos 5 a 10 años, producir una aceleración de la investigación científica equivalente a 100 años. Entonces yo fui y busqué qué era lo que pasaba en 1925, por ejemplo, con la medicina. No había antibióticos, casi no había vacunas. La medicina de 1925, hace 100 años, se parecía más a la de 1700 que a la de ahora. O sea, lo que nos puede proponer la inteligencia artificial tiene que ver con un salto que mejore la calidad y la cantidad de años que vamos a vivir. Y eso no es poca cosa. Ahora, si está en manos de estos tipos va a ser difícil, porque estos tipos solo apuntan a la eficiencia corporativa y a la productividad. Y no es eso. El hombre no es solo productividad y eficiencia. El hombre es otra cosa. Gracias, Clau. Claudio Martínez. Nos vamos a ir a una pausa
Cuando volvamos, les venimos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, lo poco que se habla de la gestión de Jorge Macri en general en los medios. Maru Bieli, legisladora porteña, nos va a contar qué está viendo en la ciudad y nosotros vamos a recuperar algunas cosas que hemos compartido en programas anteriores. Ya venimos. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Anticipate con la vacuna. De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo. ¿Mansito el caballo? Es manso caballo. Manso asado. Manso. Manso destino. Conciencia. Señor, deja el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan.
Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. La Hermanísima está detrás de cada escándalo de corrupción que sacude al gobierno. En noticias de esta semana, Karina Milei, el origen de todos los pecados. Coimas, la criptoestafa de Libra y su protegido Adorni. Escenas de la dependencia emocional del presidente que erosiona su imagen y el relato oficial. Además, el plan para peronizar a Rodríguez Larreta. Cine versus actores por el uso de inteligencia artificial. Y moda masculina. El look Peaky Blinders. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Bueno, nos comprometimos a hablar de la ciudad de Buenos Aires. Paréntesis, se habla poco de la ciudad de Buenos Aires. Se la analiza poco, ni siquiera quiere decir se la critica o no en términos de gestión. Se la analiza poco. Varias razones. Es cierto que hay una agenda que llama mucho la atención, que es una agenda nacional, que es una agenda regional, que es una agenda global en momentos de guerra. Sospechamos que también algo la pauta hace, se lo venimos también diciendo directamente en varios programas. Está Maru Bieli con nosotros, legisladora porteña de Fuerza por Buenos Aires. Maru, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por estar, gracias por venir aquí. Gracias por la invitación. Y vamos a compartir algunas de las cosas que nosotros les fuimos mostrando en estas horas que nos alertaron para decir, che, acá está, se están tomando decisiones muy fuertes o hay una narrativa incluso de violencia institucional muy pero muy fuerte y no parece generar reacción. Imágenes como esta, miren. Estas son piezas audiovisuales del gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Esto es en la Villa 31. Bajo el grito de en todos lados la ley tiene que valer, como si efectivamente en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires cada uno hiciera lo que quisiese. La ley también acá, dice creo el eslogan, le quitamos el audio. Pero miren las imágenes son de ejército de ocupación. Y además demoliendo lo que denominan ranchadas o distintas construcciones que se van haciendo. También en el subte, lo vimos también hace unos días, miren, bajan de una camioneta, entran al subte y ahí va el ejército, al subte. Y mostrando imágenes de control, de detención de personas. Jorge Macri monitoreando todo eso. Le decíamos, ¿qué pasa en el subte? El subte no está pasando nada. El delito más grave que se está cometiendo, o la falta que más se está cometiendo en el subte es gente que no puede pagar el boleto y que salta el molinete. Y lo que vimos en, Plaza de los Virreyes también y ayer en Parque Avellaneda. Esta detención de una mujer muy joven que por lo que se escucha en el audio le están diciendo al policía, primero que la suelte, que no tiene derecho a tratarla de esa manera y que lo que estaba haciendo era vendiendo ropa usada. Y después le hace una maniobra más adelante en el video y alguien le grita, la estás ahorcando. Nos recordaba situaciones muy dramáticas en otros países, en Estados Unidos, mismo grito y finalmente situaciones que tenemos mal. Yo me había reparado en el chico que está por allá atrás con la camiseta de Boca mirando la escena y lo que debe estar pensando o sintiendo. Perdón la introducción, Maru, sí, pero necesaria. A ver, como legisladora o como espacio político, ¿qué están viendo en la gestión de la ciudad? Mira, me parece interesante arrancar diciendo cómo ve uno la ciudad cuando la transita, ¿no? Que no hace falta ser legislador. Uno transita la ciudad y ve cosas, una ciudad fea, una ciudad abandonada, una ciudad empobrecida. En la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que esto refleja dos cosas. Por un lado, una pésima gestión de Jorge Macri, que no puede hacerse cargo de las cuestiones que respectan al gobierno local. El ejemplo, si querés más claro, es la basura. ¿no? Contratos que representan el 6% del presupuesto total de la ciudad, o sea, cada vez más plata para un contrato y cada vez un servicio peor 6% para la gente. 6% es muchísimo para un solo contrato de un servicio público de la ciudad, el más abultado, digamos, de las contrataciones que tiene la ciudad de Buenos Aires. También podríamos decir el subte, ¿no? Porque
Otra cosa que pasa en el subte es que las tarifas desde que gobierna Jorge Macri aumentaron un 1.700%, mientras hace 10 años estamos esperando la línea F, cierran estaciones para pintarlas de blanco sin garantizar la accesibilidad que debieran garantizar. Ineficiencia en la gestión por un lado, y otra cosa refleja esta ciudad fea, triste, empobrecida, que es el reflejo de una política económica de un gobierno nacional que tiene un 40% más de comercios cerrados que hace un año, que tiene situaciones de familias que tienen que pagar su alquiler con más de la mitad de sus ingresos, ¿no? Así, el otro día leía un informe... Eso pasa en la ciudad, pero pasa en todo el país. Pasa en todo el país. Lo que pasa es que en la ciudad, que es una de las más ricas en términos de ingresos, también es una de las más caras para vivir, en donde los gastos fijos representan un porcentaje muy alto de los salarios de los porteños y de las porteñas, el aumento de las tarifas del subte, como te decía, pero también un reflejo de datos a nivel nacional, pero que en la ciudad también repercuten respecto del endeudamiento para poder pagar el alquiler. El 20% de los porteños no están pagando las expensas, ¿no? Como algunos datos. 20% de morosidad en las expensas. Entonces, la combinación de estas dos cosas y un gobierno local que no solo no puede gestionar lo propio, sino que cuando tiene que amortiguar las políticas económicas de este plan económico a nivel nacional, no solo no amortigua, porque no tiene ni una línea de financiamiento ni de acompañamiento de los alquileres, sino que cuando puede profundiza, me parece que es como el análisis sobre los que nos tenemos que montar para después interpretar qué implica el show de la seguridad, ¿no? Porque lo que no se quiere mostrar es esta otra realidad que en medio que... O sea, el show de la seguridad aparece cuando todo lo otro hace ruido, digamos. Cuando todo lo otro hace ruido y cuando, si le preguntamos a cualquier vecino de la ciudad cuál es la política de Jorge Macri, que le parece que puede haber representado un cambio para su vida cotidiana, no tiene absolutamente nada para mostrar y para decir. Entonces creo que ahí aparece el show de la seguridad en una carrera por la crueldad. Esto se me está cayendo. Está muy incómoda Maru con el micrófono, si se lo podemos arreglar. No, decía, en una carrera por la crueldad, Pablo, que en algún punto creo que están subidos a un tren que choca muy de frente con la realidad. En la carrera con Milei y con Patricia Bullrich, ¿no? En la necesidad de correrse por derecha, y realmente creo que es una carrera que los aleja bastante de la vida cotidiana de los vecinos, ¿viste? Que no están dando en necesidades y que además nos monta frente a situaciones en donde se recrudece la violencia. Vos mostrabas el caso de la Villa 31. Sí. Y hablábamos de los comerciantes y de lo que cuesta pagar un alquiler. ¿Algún comerciante de la ciudad, estos 40% más de comercios cerrados que el año pasado, cree que cierra por culpa del tipo que sale a la calle a vender cosas usadas o de los pibes que venden paltas que la policía se encarga de perseguir? ¿Algún vecino de la ciudad que no puede pagar el alquiler y está endeudado cree que es culpa de las míseras 1000 viviendas que construyeron en villas para resolver ínfimamente el problema de acceso a servicios básicos que tienen los vecinos de la ciudad? ¿Alguien puede pensar que el problema de la basura es los que revuelven la basura para comer? Y creo que esta construcción de esos enemigos internos que definió Jorge Macri como política es muy dañina, no solo en términos políticos, culturales y más, y que además tiene un trasfondo económico respecto de quiénes son los que de verdad ellos no desean que vivan en la ciudad, y que esto es histórico. Y me remito a la Villa 31 porque me parece que es un ejemplo muy claro de cómo la presión inmobiliaria históricamente se encargó de querer expulsar a esos vecinos que no son dignos de vivir en las tierras más caras que tiene la ciudad de Buenos Aires. Esto parece, no estamos en dictadura, pero se parece mucho en lo que voy a decir. Parece Bussi tirando tucumanos a Catamarca en su momento antes del Mundial, como política. Se parece bastante. Yo les voy a relatar que ustedes lo están mostrando y eso para mí ya representa un montón. Las últimas 3 semanas de la Villa 31, no más allá, porque podríamos irnos más allá. Persecución y encautamiento de carros de cartoneros que se las rebuscan porque el sistema de reciclado en la ciudad de Buenos Aires está frisado, vaciado y se encargan solamente de perseguirlos. Clausuras
de comercios al interior del barrio que hacen que hoy, y en esta reminiscencia que vos hacías, los comerciantes, que digamos, gran parte de la vida social y económica del barrio tiene que ver con el comercio de cercanía. Hoy los comerciantes en la Villa 31 están atendiendo con las persianas bajas por una ventanita porque tienen miedo de los operativos de seguridad que fueron a incautarles materiales. O sea que la inseguridad es esa. La inseguridad es esa, pero además las imágenes con las que se encargaron de patear cajones de verdulerías porque estaban obstruyendo el espacio público, dejando un montón de familias sin su principal fuente económica. Entonces, persecución a cartoneros, persecución a comerciantes. Pusieron, no sé si vieron, obstruyeron partes de las principales vías de acceso al barrio, por donde entran ambulancias y bomberos, bajo el eslogan de que en la 31 no se construye más, como si hubiera una canaleta de materiales de construcción entrando permanentemente a un barrio en el cual casi ningún vecino se está pudiendo garantizar las 4 comidas diarias, ¿no? Claro. Como si hubiera plata para construir viviendas arriba de viviendas, y repito, obstruyendo vías de acceso para ambulancias y para bomberos. Y hoy el operativo fue incautar todas las garrafas que tiene el barrio. ¿Esto ocurrió hoy? Hoy. No hay gas natural en la 31. Son 40.000 familias que en un proceso de urbanización escaso e insuficiente que se llevó adelante durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el gas natural nunca fue una opción, ni para las viviendas nuevas, ni para el macizo, ni para los vecinos que viven en el macizo. ¿Qué hicieron hoy? Retiraron todas las garrafas, que es la herramienta con la cual las familias le cocinan a sus hijos. Entonces, me parece que digo, es macabro, digamos, es tenebroso lo que están haciendo, y creo que, repito, tiene un componente marketinero de punitivismo barato para la pelea y el tren de a ver quién es más sorete con el gobierno nacional, y un componente económico que está de fondo en la ciudad y que es la continuidad de estos 19 años de gestión del PRO, que es la presión de la especulación inmobiliaria sobre tierras como esta. Hago una pausa, así le acomoda el micrófono a Maru y se siente más cómoda para charlar. No deja de, no sé si de llamarme la atención, pero de ser un elemento a involucrar esto último que decía Maru, sobre la disputa que hay en quién representa mejor a un modelo económico conservador, liberal, o a una narrativa hasta punitivista, en una competencia por lo que viene, porque en algún punto también parecen estar queriendo sacar, a ver quién saca más pecho en esa. Exactamente, es una disputa por... Digo, y también subestimando a la sociedad, ¿no? Yo creo que, digo, quieren hacer pie en la base y bajo el supuesto de que la gente es una mierda y que no le importa lo que le pasa al otro, y que no entiende que las reglas de convivencia básica para una sociedad es tratar de que vivamos un poquito mejor todos, ¿no? A ver, Maru, hasta donde decís, yo me imagino, por supuesto, Maru Bieli es parte de Fuerza por Buenos Aires. Entra Horacio Rodríguez Larreta a la escena, se sienta con nosotros y dice, tiene razón. Lo que dice Maru tiene razón. ¿En qué se diferencia eventualmente el espacio político que vos representás, pensando en políticas para la Ciudad de Buenos Aires, de otras versiones del PRO o de la centro-derecha o de la derecha en Buenos Aires que han tenido mejores expresiones de gestión, porque han gestionado mejor eventualmente? Sí, yo creo que hay una... Permitime primero responder que creo que las diferencias de Horacio Rodríguez Larreta con Jorge Macri tienen más que ver con cómo se fue corriendo y radicalizando a la derecha que con otra cosa. Yo quiero decir algo. Horacio Rodríguez Larreta fue una de las primeras expresiones en la política que dijo con todos menos con el kirchnerismo. Habla del 70%. Identificando un enemigo, que eso también trajo bastantes costos con lo que sucedió después de eso en términos políticos, no solo con el intento de asesinato de la principal expresión del kirchnerismo en nuestro país. Entonces, parece que no nos confundamos respecto de quienes además fueron parte de la misma gestión de gobierno, porque Jorge Macri fue funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, Clara Mucio fue la ministra de Espacio Público de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, digo, lo que sí me parece es que el peronismo, desde hace muchísimos años en la Ciudad de Buenos Aires, viene sosteniendo una misma idea y viene sosteniendo una misma línea, que es que necesitamos
que en la Ciudad de Buenos Aires no se priorice el negocio por sobre los derechos, que no se priorice la especulación por sobre la mejora en la calidad de vida, y que eso ha tenido como consecuencia un programa de gobierno que se llevó adelante en las últimas elecciones y que expresa la posibilidad de poder poner las prioridades en que una gestión con los recursos per cápita de una ciudad que son equivalentes a los de Madrid o Roma, podemos vivir todos bastante mejor, ¿no? ¿Vos me dejás volver a lo de la garrafa? Porque me quedé con eso. Sí. ¿Qué es lo que dicen para sacarlas? ¿Qué argumento dan? Que los comerciantes que los comerciantes que venden esas garrafas no están habilitados para ese tipo de comercialización. Lo que pasa es que si no se los compran a sus vecinos, no tienen dónde comprársela. Claro. No hay respuesta, ¿eh? Y esto de verdad es grave, porque hoy una vecina me decía, es casi una situación de guerra, porque para nosotros la garrafa es la posibilidad del alimento. Claro. Nosotros mañana vamos a tratar de hacer las gestiones correspondientes a situaciones de carácter urgente que requieren respuestas urgentes. ¿Qué van a hacer? Es cierto, digamos, quizás esos vecinos no tienen la habilitación necesaria. No tienen la habilitación necesaria también, porque esto es cínico. La AGC fue a la 31 a hacer controles, a pedirle a los vecinos, por ejemplo, el pago de algún servicio cuando no tienen título de propiedad ni servicios que puedan acreditar. ¿Se entiende el nivel de perversidad? Yo escuché estos días, ayer o anteayer, vamos a terminar con los corralones ilegales. Supongo que se refieren a compra y venta de material de construcción en negro. Bueno, sí, por eso tiene que terminar con toda la Argentina con eso. Y además... ¿Hace cuánto que se vende en negro eso? Queriendo evitar la construcción dentro de la propia 31. Claro. Entiendo, ¿no? Exacto. Cuando de verdad, ¿no? La actividad económica determina también qué sucede con la construcción. Y lo que se construye en el barrio son mejoras para una piecita que tiene humedad, para una familia que tiene un nene con broncoespasmo. Entonces, si vos no permitís el ingreso de material, incrementás la posibilidad de que sucedan hechos trágicos en un barrio. Eso es ilegal, obviamente. Impedir entrada de material es ilegal. Todo lo que están haciendo... Porque vos podés decir... Aprobación, vamos a suponer un mundo ideal. Yo te apruebo los planos o no te apruebo los planos, yo Estado. Ahora, no puedo impedir que entre material. Cuando ellos dicen ley y orden, yo les quiero recordar que ley es la 6129, que es la ley de urbanización que se votó, que es la que tiene que poner el barrio en orden. Y orden efectivamente es contar con todos los servicios necesarios en una ciudad que, reitero, la más rica del país. Digo, ley y orden ¿para quién? ¿Viste? Es lo que vos decís. Me parece que en varias situaciones el accionar del gobierno de la ciudad, desde la violencia institucional que está ejerciendo a través de las fuerzas de seguridad, que van a amedrentar más que a cuidar a ciertos sectores de la población, hasta el accionar de la AGC, hasta lo que sucede por fuera de los barrios, que son los desalojos que se vienen llevando adelante de forma sistemática, que publicita Macri como si fuesen una carta de presentación frente a la sociedad, que utilizan una herramienta que es la guardia de auxilio, van con la guardia de auxilio, dicen esto tiene peligro de derrumbe, y pareciera que ya sabían desde antes que había peligro de derrumbe porque llegan con los fletes para que las familias se vayan. No sé si vieron el caso de San Telmo, de un hotel que se pudo impedir el desalojo porque el gobierno de la ciudad fue a desalojar a familias a las que le pagaba un subsidio habitacional paupérrimo, como es el valor del subsidio habitacional, por estar en ese hotel. ¿Entiende el circuito? Cuando descubrieron que esas familias le decían, pero yo cuando te paso la factura todos los meses, te la estoy pasando de este lugar y vos me venís a desalojar. Es un nivel de perversidad y que roza la ilegalidad en un montón de aspectos. A ver, yo quiero hacer una última pregunta, Maru, pero a ver si nos estamos dando cuenta de la cantidad de cosas que pasan en la Ciudad de Buenos Aires, de magnitudes muy importantes, muy graves, y casi no tenemos noción. Lo de las garrafas que contaba, lo de los desalojos y el detalle de los desalojos, me parece muy, muy fuerte. Decías antes, ¿ustedes creen que los comerciantes que cierran creen que es porque es la venta informal? ¿Ustedes creen que algún grado de inseguridad es por lo que pasa? Y ahí digo, bueno, batalla cultural, y me agarra una duda, porque muchos de los sectores populares acompañaron a la Ciudad de Buenos Aires efectivamente a Milei o estas políticas. Y quiero preguntarte qué es lo que sienten ustedes que pasa, que están en el barrio, que caminan los barrios. ¿Cambió, se quebró algo en la mirada respecto a estas políticas o todavía no? Sí, yo creo que sí. Que
esto que vos decías, incluso un montón de vecinos y vecinas que quizás habían confiado en que representaba el fin de determinados privilegios o de una retórica de políticas que en la vida real de esos vecinos no le habían modificado la realidad. Creo que es triste igual, digo, en términos políticos quizás es más, pero es triste porque el nivel de frustración que tienen esos votantes con el gobierno de Milei hoy, hay que encontrar la forma de canalizarla políticamente de la mejor manera posible. Yo creo que sí, que hay algo que... Porque puede salir para cualquier lado, digamos. Sí, porque, porque esto, ¿no? Tantos minutos de odio y esta operación cultural de identificar el enemigo en el que tengo al lado puede salir para cualquier lado y nos está llevando a sociedades mucho más violentas, ¿no? Entonces, me parece que hay que, digamos, analizarlo minuciosamente y con mucha responsabilidad política, pero yo veo que hay un quiebre. Y digo más, veo que hay un ocaso en la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que esta gestión, la de Jorge Macri, es la última gestión que va a tener el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y que va a depender de cómo podamos construir una alternativa política que, desde mi punto de vista, sin edulcorarse, pueda mostrarle a los porteños que se puede vivir en esta ciudad con los recursos que se tienen mucho mejor. Maru, gracias por haber venido. No, por favor, gracias muy a bien. ustedes. Pausa y cuando volvamos, arrancamos con Adorni, creo que cerramos con Adorni. Hay novedades respecto de quién, de la escribana citada en la justicia para decir, bueno, qué sabía y qué efectivamente avaló respecto de la compra de un inmueble en la calle Miró, en el barrio de Caballito. Lo tiene Irena Hauser cuando volvamos. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Anticipate con la vacuna. De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo. Todo esto en Neuquén.
Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fast Pass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Pero si nadie está mirando la tele, ma, Tommy, desenchufalo. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Moví a tu pyme. Moví a tu comercio. Moví a tu campo. Movete a Credit Coop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop. Movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocreditcoop.co. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Bueno, novedades, ¿qué causas Adorni? No sé, como novedades en el mundo Manu. Causa Adorni, sí, Adorni, sí. Puede ser. Bueno, ¿qué podés pasó? ponerle como quieras. Como quieras. Sí, ¿no? El gate, me molesta el anglicismo, pero... ¿Sí? A mí no, pero es lindo. Pero el caso Adorni. Sí, pero el gate se ve ahí. Los adornos de Adorni. El Watergate. Ponele como quieras. Es Adorni Gate o caso Adorni. Yo creo que es el caso ¿no? Adorni, pero si nos ponemos a juntar casos ahora, se expande la mancha, ¿no? Sí. Sí, puede ser. El caso... Estoy leyendo el grafo. La escribana de Adorni lo visitó 7 veces en La Rosada. Sí, esta información la publicó Letra P en el día de hoy, que todavía no se terminó, diciendo que entre julio de 2024 y septiembre de 2025, Adriana Nechevenko fue 7 veces a la Casa Rosada a ver a Manuel Adorni. Esta mujer es la que contamos al comienzo del programa, que fue citada como testigo, porque es la escribana que se ocupa de documentar la operación de compra-venta de la casa de Caballito y la de la casa de Indio Cuá. La escribana yendo a la Casa Rosada. Voy a ser mal pensado, como me enseñó Martín Granowski para trabajar de esto. Si efectivamente es la escribana de Adorni, y Adorni está tapado de laburo, deslomado, ¿es irregular que vaya a verlo a hacer una consulta a Casa Rosada? Es raro, Rosada? por lo menos no sé si irregular, pero es raro. La verdad es raro. No sé si irregular. A mí me parece raro. Es raro. Yo necesito más para caerle. Sí. La jubilada que le prestó 200 lucas es un montón. Pero que la escribana. Bueno, pero ahora que sabemos raro? Que lo fue a ver tantas veces, vamos a ver qué dice de las jubiladas la escribana. Bueno. A mí me parece raro. Bueno. A mí me parece. Aparte, eventualmente vas vos a la escribanía, ¿no? Pero hay dos posibilidades. ¿Qué, no era el jefe de gabinete, era el vocero. Bueno, el vocero, está bien, perdón, tenía una función importante. Secretario de Comunicación. Digo, 7 encuentros solo en La Rosada con la escribana habla de un montón de propiedades que se están moviendo. Uno no se reúne. O de una confianza. ¿Cuántas propiedades por encuentro? Hay dos posibilidades, me parece. Sí, me tengo que ir. Creo que básicamente hay dos.
O son muy amigos y entonces pasa por ahí. Sí. Esa es una. Sí. O efectivamente estaba arreglando los borradores de una escritura. Bueno, a esta hora ya debe haber cenado, celebrado y por ahí está observando el final de QR. Queremos mandarle un abrazo y nuestro reconocimiento al doctor, está mal el graf, al doctor Carlos Heller, porque hoy recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Económicas. Yo te digo, había... te voy a decir esto, los estacionamientos de los alrededores de la facultad, te digo de verdad, estaban colapsados. Había mucha gente, arriba de una luca de personas, celebrando y emocionándose con Carlos, nuestro compañero, nuestro amigo, en un recorrido de su vida muy emocionante. Por supuesto va a estar acá con nosotros la semana que viene, porque jueves no tenemos programa, jueves viernes no tenemos programa y es cuando viene Carlos. Le mandamos un abrazo grande, felicitaciones. Un orgullo poder compartir con él y ojalá que disfrute mucho esto que se merece, el doctorado. Así que a partir de ahora ya saben, Doctor Heller. Doctor Heller. Pásenla muy bien, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche, seguimos haciendo QR.